Muy buenas noches, hermanos. Increíble. Ya son las 8:06 de la noche del 1 de enero del 2023. Es impresionante cómo ha corrido el tiempo, ¿no? El tiempo en el día de hoy. No hace mucho eran las 6:00 y pico, luego las 7 y ya son las 8 y el primer día del año anda corriendo a paso veloz. Quiero compartir con ustedes este primer video del año 2023, una enseñanza que tuve en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fíjense, yo voy a confesar aquí una posición mía personal, que yo estaba errado, yo estaba equivocado. Y creo que lo estuve desde niño, desde mucho tiempo, porque no me había, ¿cómo se dice?, detenido a reflexionar bien estos pasajes bíblicos. Incluso me voy a apoyar después con el libro del Mormón, porque yo siento, en lo personal, que es el mismo Espíritu de Dios que habla en la Biblia y habla en el libro del Mormón, y lo vamos a comprobar, ya lo van a ver, lo que estoy diciendo. Primero voy con la Biblia. Estoy en Estoy en Santiago, en el Nuevo Testamento de la Biblia, en Santiago, capítulo 1. Ya van a ver mi error, y cómo después de tantos años de equivocación y de error, finalmente eh, pude dar en lo que necesitaba, pues, eh, expandir mi conciencia, abrir mi mente, mi conciencia. Dice, aquí hay un pequeño resumen del capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Resistid la tentación. Sed hacedores de la palabra. Santiago explica cómo reconocer la religión pura. Ok, resistid la tentación. Vamos por partes. El mundo nos ofrece muchos placeres, mucha tentación. Eh, Hay miles de formas de pecar y de hacer daño y hacer cosas mal hechas. Resistir la tentación es ser hacedores de la palabra, cumplir la palabra, seguir los designios, la doctrina cristiana de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos por parte. Empieza el capítulo 1. Ya se van a dar cuenta de donde yo me equivocaba. Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto yo nunca lo había entendido. No me había como detenido a pensar aquí, a reflexionar. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Normalmente las pruebas nos asustan, nos dan temor, inseguridad, no sabemos qué pueda suceder. Y cuando hablo de pruebas, podemos referirnos a problemas, situaciones, retos, dilemas, tomar decisiones importantes. En cambio, Santiago habla con una soltura y una confianza de poseer el Espíritu de Dios en sí mismo. Entonces, en vez de tener miedo y, y bueno, y sentir inseguridad, él siente gozo ante las pruebas, porque las pruebas nos hacen crecer,
nos hacen evolucionar. Sigamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo creo que la prueba nos da experiencia. La experiencia que es muy importante para desenvolverse a lo largo del transcurrir de la vida. Y esa experiencia se la podemos transmitir hacia aquellas personas que en verdad la deseen. Deseen que nosotros le podamos compartir nuestras experiencias de acuerdo a las vivencias y a las pruebas en las cuales hemos estado. Pero sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si yo voy en el antónimo, impaciencia, si yo me siento impaciente, nervioso, preocupado, tengo mi cuerpo reacciona de acuerdo a la mente, un comportamiento fisiológico que no duermo, no como bien, ando tenso. En cambio, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia significa la prueba de vuestra fe significa que tenemos que confiar en el Señor de que saldremos bien librados de la prueba. Pero tenga la paciencia su obra perfecta. Pero tenga la paciencia su obra perfecta. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Confío en el Señor plenamente. La obra perfecta, pero de Dios nuestro Señor obrando en nosotros. Y aquí viene el versículo más importante y que ha sido más difícil y más complicado para mí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren, hermanos, yo a lo largo de mi vida confieso que he pecado de vanidad, que he pedido sabiduría al Señor sin pensar en la prueba. Significa que yo le he pedido al Señor sabiduría para ser un mejor hombre, un hombre de bien, para resolver situaciones ante la prueba, ante las vicisitudes. Como me encantaría ser como el rey Salomón, algo así. Entonces, Señor, dame sabiduría, Padre, porque falta. Y no comprendía de que no se puede tentar a Dios nuestro Señor como para sobresalir por encima del resto de las personas. De que Dios no es que transmita sabiduría para que tú te vanaglories y te sientas esponjado. Ay, mira todo el conocimiento que yo manejo. No, nada de eso. O todo, miren la manera como yo enfoco las cosas. Mira, observen. Una vanidad que es el pecado capital, bueno, es el pecado número uno de la mayoría de las personas. Ser vanidoso y creerse narcisistas superior. Bueno, no es que se crean narcisistas, lo son. Y piensan que son como algo superiores al resto de los demás. Y eso hace daño. Entonces se ponen a dar consejos, lo estás haciendo mal, eso no está bien, tú si eres esto. Entonces la persona se pone, el narcisismo es así por naturaleza. Entonces yo no entendía, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Ante los ojos del Señor, la sabiduría tiene que estar bien administrada
con humildad, con servicio, y en que en verdad sea una dificultad grande en la cual se necesite la sabiduría divina para resolver. Es decir, les pongo un ejemplo. Hay una situación difícil en el trabajo, en la familia, en las pruebas, estamos hablando de las pruebas, en vez de problemas lo llamamos pruebas, en la calle, infinidad de cosas. Y en esos momentos que estamos pasando una situación crítica, difícil, Señor Dios, ilumíname, Padre. Dame el entendimiento y la sabiduría necesaria tal cual como lo dice el apóstol Santiago en la Biblia, para poder decidir cuál será eh, el mejor camino a tomar para resolver dicha situación. Ahí la sabiduría es una situación crítica en la cual nosotros, por medio de la fe, la convicción de la fe, en verdad sí necesitamos la intervención de Dios para que nos ayude a poder saltar la prueba, o sea, cumplirla y responder de la mejor forma posible a la manera del Salvador. Recuerden que no somos nosotros los que tenemos que brillar y en el sentido de con aires de superioridad, vanidad y narcisismo. No, uno pensara qué bueno sería que todos vieran de que yo, ¿cómo les digo? En verdad cuando hablo todos prestan atención porque en verdad la sabiduría de Dios está conmigo, una cosa así. Yo tengo una vida muy limitada temporal en esta tierra, como todo el mundo, como todos los seres de este planeta. En vez de estar pensando de esa manera, la fe ante los ojos de Dios es, existe una situación de peligro, una situación difícil, necesito la sabiduría de Dios para tomar decisiones en cuanto a la prueba o a la situación que se me estaba presentando. ¿Qué hacer, mi Dios? ¿Qué hacer? Ayúdame, Padre, ayúdame, Dios mío, en poder resolver esta situación. Pero recalca el apóstol, después del 5 continúa. Es que a veces uno se limita a un solo versículo y uno queda como incompleto. Pero si lees la historia completa, que está alrededor del versículo que es más importante, no es el que es el más importante, sino el que nos llama la atención, entonces tenemos incluso una mayor comprensión. Fíjense los consejos del apóstol, pero pidan con fe en el momento de la prueba, en el momento difícil de angustia, de dolor, de situación difícil, de nervio, de tentación, el espíritu de contención de pronto nos está enfrentando, nos está insultando, nos está atacando. ¿Qué debemos hacer, Dios mío, en este momento y en esta hora, Señor? ¿Cómo poder enfrentar esta situación? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo actuaría nuestro amado Señor Jesucristo en una situación parecida? Y no es que nosotros nos creamos Jesucristo, no. Es si somos discípulos de Jesucristo y seguimos la doctrina, entonces les pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe por el camino del bien y resistir a la tentación. Por ejemplo, me invitan a beber aguardiente toda la noche hasta el amanecer, del 31 al 1 de enero, por ejemplo. ¡Feliz año! Vamos a beber todo y vamos a comer bastante. Y al otro día, si no pensé, si no resistí la tentación, amanezco mal de salud, con náuseas,
y con muchos problemas gástricos. Pero si yo le oro al Señor, yo diría, muchísimas gracias por el ofrecimiento, por la invitación. Sé que tu intención es buena, pero prefiero, para preservar mi vida, o para preservar mi salud, yo prefiero tomar un vaso con agua, un jugo, o simplemente estar tranquilo aquí con ustedes, conversando, compartiendo hasta determinada hora que me tenga que retirar. No tengo que amanecer por obligación. Agradeciendo el buen gesto de la otra persona. Eso fue uno de miles y miles de ejemplos que existen con respecto a las pruebas que se pueden dar. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ya no, me salté. Estamos en el 6, pero pida con fe, no dudando nada. Tenemos que estar seguros que el Espíritu de Dios nos acompaña. Estamos seguros que no solamente somos una masa de carne, sino que hay un mundo espiritual, una energía espiritual superior que nos acompaña y está con nosotros. Hay espíritu, o sea, el mundo espiritual existe como tal y Dios existe. Hay muchas personas que muchas veces, una cosa irónica, creen en el mal, maldicen, palabras de maledicencia, dicen cosas malas, pero después cuando le preguntan si creen en Dios y en la fe y en Dios, que Dios, no, por mí, gracias a Dios, no, por mí, gracias a mí. Gracias a Dios que te dio las herramientas y las posibilidades y las oportunidades que tú pudieras resolver esa situación, o te dio el conocimiento, te dio la experiencia. En algún momento de tu vida tuviste que pasar por algo parecido o alguien te enseñó. Cada paso que nosotros damos en el mundo, cada paso, cada experiencia, cada vivencia, es gracias al Señor. Gracias a Dios porque estamos vivos. Gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por la salud que tenemos. Gracias a Dios por las cosas que poseemos por bendición del Señor. Gracias a Dios por la protección ante tanta maldad que puede haber por el mundo, que nos preserva y nos defiende y nos acompaña a Dios. Pero pida con fe, no dudando. O sea, tenemos que estar tan seguros de la intervención de la sabiduría divina de Dios como el respirar que tenemos, de que estamos vivos y que estamos hablando en este momento. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, dice el apóstol. Es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No es firme en sus convicciones, sino que va como una veleta, según como lo vayan manejando o según como se vayan dando las oportunidades. O sea, nosotros tenemos que tener convicciones firmes y sólidas y seguras, en cuanto a nuestros principios de cómo desenvolvernos en nuestra vida. En cambio, el que duda, que sí, que no, para adelante, para atrás, que sí, le doy, no le doy, ¿qué hago? Dios mío, pero ajá, nadie se da cuenta, no, que sí, el que duda tiene problemas, pero el que pide con fe, Dios, ilumíneme, dame la sabiduría para poder resolver esta situación. La sabiduría proviene del Señor. La inteligencia es nuestra, como tal, como nacimos. Y así como tal cual fuimos creados, como somos, nada se le escapa a la voluntad del Señor. Sépase que aunque se mueva una hoja
una hoja caída de árbol, es porque así lo quiso la voluntad del Señor. Hasta esa magnitud, hasta esa dimensión, pudiéramos ver que la intervención de Dios está en todo en nuestra vida. Seguimos. Seguimos leyendo la epístola. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, si estás dudando, en verdad. Dios, te pido sabiduría para resolver esta situación, pero, pero ¿cómo sabré yo si Dios me habla o no? ¿Cómo sabré yo si estoy solo o en verdad Dios está conmigo? ¿En verdad estoy solo o, o en verdad Dios me va a iluminar? Seguro que me equivoco, lo haré bien. Fíjense, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna si está dudando, como lo habla del mar, que no está serena, sino que está, ¿cómo se dice?, en agitación, podríamos decir. Entonces, continuamos en el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es algo muy psicológico y muy profundo de la Biblia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces estoy con una explosión de motivación y de alegría, sí lo vamos a hacer, vamos para adelante con eso. Y de repente lo pienso mejor y no, la verdad es que yo no puedo con eso, ¿verdad? No creo, ¿verdad? No creo que pueda. Entonces hay una inconstancia para llegar a los proyectos y a las metas que en verdad nosotros nos proponemos. El hermano que es de condición humilde, fíjense que ya hablamos que no debemos utilizar la palabra de Dios ni orar al Señor por razones de yo quisiera ser un iluminado, como un santo, que me vieran así, vengan todos a mí para... No, nada de esa broma. Entonces, si somos humildes, mejor nos mantenemos callados y solo transmitimos sabiduría, experiencia y conocimiento hacia aquellas personas que en verdad quieran recibirlo, pero solo la suficiente. Dejar el yoísmo y decir, bueno, yo pienso que esta situación se podría resolver de esta manera, la forma más sana, más segura y más saludable y más conveniente. Una cosa así. Regocíjese en su exaltada posición. Sintamos, es la adicción, ¿no? Sintamos ese gozo de sentir la sabiduría divina, pero sin afanarnos, no es afanarnos la palabra, sin pavonearnos en que seamos como una persona superior, que en verdad las personas en verdad tengan como que siempre estar como aprobándonos, reconociendo, oh, en verdad este hombre es un iluminado, en verdad, no, nada de eso. En cambio, en la humildad, puedo equivocarme, pero yo le he pedido dirección al Señor y como les dije, no se mueve una hoja ni siquiera en el viento, ni un palito, nada, sin el permiso o la voluntad del Señor. Todo lo que sucede en la tierra ya estaba escrito ya, como lo decía Jesucristo, el alfa y la omega. Entonces, Dios quiere que podamos crecer en la fe en esta vida temporal, en esta vida que tenemos aquí, en este momento.
Pero el que es rico en su condición humilde, en la humildad, porque, pero el que es rico en su condición humilde, porque él pasará como la flor de la hierba. Él trasciende gracias a la bendición de Dios, a la sabiduría y el apoyo y el acompañamiento del Consolador, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero en la humildad, para Dios sea toda la honra y la gloria. Nosotros, como creación, hijos de Dios, no debemos como elevarnos y criticar a otros y hacer sufrir a los demás, solo por el simple hecho de que ese tipo no es tan inteligente como yo, ese tipo sí es tal, con calificativos negativos, o de pronto como es tal eso, yo me puedo aprovechar de él, de su inocencia, de su ingenuidad y hacer esto para mi beneficio. Eso es maldad. En cambio, uno se regocija y uno se siente contento, muy feliz, cuando uno obra con el bien. Sigamos. Es que estoy disfrutando, estoy leyendo la Biblia y lo estoy disfrutando, en verdad. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Al final todos nos alcanza la muerte, tarde o temprano. Y por más que queramos trascender en la historia y que nos reconozcan y nos sirvan, en algún momento de esta vida temporal tenemos que partir con el Señor. Y seremos historia y posteriormente olvidados. Entonces, como decía nuestro amado Señor Jesucristo, ¿para qué sembrar tesoros en la tierra donde el hollín y la polilla corroe? Sembrar más bien en el cielo. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que resistir la tentación. O sea, tener fe no es solamente una declaración. Tener fe de que el Espíritu de Dios está con nosotros es un estilo de vida completo, total. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propia debilidad, pudiera decir yo. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. O sea, qué maravilla de epístola. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Enaltecer a Dios sobre todas las cosas. Y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Se dan cuenta? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. En nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en todo viene del Señor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, la paciencia. El que tiene fe tiene paciencia, piensa y escucha
en su intuición, primero hay que pedir la sabiduría, tener paciencia y luego escuchar la directriz, la dirección de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Hablo del corazón porque yo pienso que el espíritu de nosotros está aquí, mora aquí, en nuestro corazón. Y tenemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro accionar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Tardo para hablar, no hablen tan rápido que la lengua a veces es castigo del cuerpo. El que habla muy rápido se puede meter en problemas. Y tardo para irarse, entrar en ira, la paciencia, la comprensión de la situación que se está dando. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. No produce la justicia de Dios. Estar calmados y pacientes. Eso es de cristiano. Yo voy a leer todo este capítulo completo. No me pesa leerlo. Lo disfruto. Lo gozo en el Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia, que tanto abunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, a la cual puede salvar vuestras almas. Las escrituras, la dirección de Dios, alabado sea el Señor. Pero sed hacedores de la palabra. Esto es acción, hacer el bien en cuanto a nuestras acciones. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, como aquellos que te van a la iglesia todos los domingos, y cuando salen pareciera de que se acabó el rol de cristiano y pasa a ser el de mundano. Fíjense cómo el apóstol lo aborda todo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero para entender esto hay que pasar al siguiente. Cuando estudien la Biblia y lean un versículo importante, miren siempre arriba y abajo lo que antecedieron ese versículo y lo que viene posterior. Porque después de mirarse a sí mismo, se va y enseguida se olvida de cómo era. Se le olvida, o sea, lo que escuchó, la enseñanza se olvida, se apaga y no crece, no evoluciona y no permanece la palabra en su vida. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor solamente, olvidadizo. ¿Cómo nos describe completo este apóstol a nosotros, no? En todo su sentido. Sino hacedor de la obra. Impresionante. Llevar el evangelio, por ejemplo. Transmitir las buenas nuevas. Este será bienaventurado en lo que hace. Alabado sea el Señor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La lengua nos mete muchas veces en problemas. Sé pacientes, tardíos al hablar y tardíos en airarse. Mire cómo voy aprendiendo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana, no es firme, se desvanece, es vana, no es firme. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Cosa más difícil, compadre. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus problemas, y guardarse sin mancha del mundo. Esto lo decía el apóstol Santiago capítulo 1. Fíjense que para entender un versículo lo leí todo el capítulo completo. Este mandato me parece interesante. Los huérfanos, los que están desprotegidos, los débiles, y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ok, ahora quiero, no es tanto comparar, las comparaciones son necias, sino quiero dar testimonio aquí de Primera de Nefi. Vamos a leer, vamos a ver en qué parte está, Dios mío. Vamos a ver dónde lo consigo. Vamos a ver en qué parte está. Yo creo que está en los primeros capítulos. Yo sé que es Primera de Nefi 5, ya me acordé. Vamos al libro del Mormón. Vamos a trabajar ahora el libro del Mormón. Pero para entender esto, vamos a ver si paso al capítulo 4 un momento. Bueno, se lo voy a explicar rápidamente. Aquí hay una situación bastante fuerte, histórica, que aparece aquí, que había que recuperar los anales. Los anales son los escritos que estaban en oro que contenían las escrituras que llegaron a América. Esos anales estaban hechos de oro y los tenía un señor muy peligroso que se llamaba Labán. Labán era un hombre extremadamente peligroso. Los Nefi y sus hermanos, ¿no?, emprendieron la marcha por el desierto con sus tiendas para subir a la tierra de Jerusalén por mandato del Señor, por aquí, de que fueran a recuperar los anales. Vamos a ver si encuentro aquí su mandato. Creo que esto viene hasta del capítulo 2. Que Nefi habla con el Señor y el Señor le hace un llamamiento para que vaya a recuperar los anales. Y bueno, no sé si fue un sueño de su padre que vio este presagio de ley. No lo sé, tengo que estar repasando el libro del Mormón una y otra vez. Pero claro que voy a llegar a la parte que me interesa. Nefi y sus hermanos salen por mandato del Señor a buscar las planchas. Y dice, por ejemplo, primero en Nefi 3, y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, a Ley, iré y haré lo que el Señor ha mandado, obediente, porque sé que Él nunca da mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Para prepararlos, o sea que están listos para cumplir la misión. Y aconteció que mi padre quedó altamente complacido al oír estas palabras porque comprendió que el Señor me había bendecido.
Y yo, Nefi y mis hermanos emprendimos la marcha por el desierto con nuestras tiendas para subir a la tierra de Jerusalén. Y aconteció que cuando hubimos subido a la tierra de Jerusalén, yo y mis hermanos deliberamos unos con otros y echamos suertes para ver cuál de nosotros iría a la casa de ese hombre tan peligroso que era Labán. Y sucedió que la suerte cayó sobre Labán, y fue y entró a la casa de Labán y habló con él, y mientras estaba sentado en su casa, y le pidió a Labán los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce que contenían la genealogía de mi padre. Y aquí aconteció, este libro está escrito por Nefi, y aconteció que Labán se llenó de ira y lo echó de su presencia y no quiso que él tuviera los anales. Por tanto le dijo, he aquí, tú eres un ladrón y te voy a matar. Pero Labán huyó de su presencia y nos contó lo que Labán había hecho. Y empezamos a afligirnos en extremo. Una situación dura de prueba. Y mis hermanos estaban a punto de volver a mi padre en el desierto, se estaban rindiendo. Pero he aquí yo les dije, Nefi, con el Espíritu de Dios, así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto, ley, hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Se habló sin titubear, sin dudar, sin ser inconstante en el camino, tal cual como lo dijo el apóstol Santiago. No dudéis de tu fe. Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos, pues, a la tierra de la herencia de nuestro Padre, pues aquí Él dejó oro y plata y toda clase de riquezas, y ha hecho esto a causa de los mandamientos del Señor. Porque sabía que Jerusalén debe ser destruida a causa de la iniquidad del pueblo. Vamos a ver si me adelanto un poco. Y también, fíjense acá, y aquí es prudente para Dios que obtengamos esos anales, a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres, y también para preservarles la palabra que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales le han sido dadas por el Espíritu y el poder de Dios. Le han sido dadas la sabiduría a los profetas por el Espíritu y el poder de Dios, desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Y aconteció que hablando de este modo persuadí a mis hermanos a que fueran fieles. Estoy en primera de Nefi 3:21. Y aconteció que hablando de este modo persuadí a mis hermanos a que fueran fieles en guardar los mandamientos de Dios. Y sucedió que descendimos a la tierra de nuestra herencia y recogimos nuestro oro y nuestra plata y todos nuestros objetos preciosos. Y después de haber recogido estas cosas, volvimos a la casa de Labán. Y acaeció que entramos donde estaba Labán y le pedimos que nos diera los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, a cambio de los cuales le entregaríamos nuestro oro, nuestra plata y todas nuestras cosas preciosas. Por supuesto que un hombre como Labán, sin principio, los iba a traicionar, ¿no? Y aconteció que cuando Labán vio nuestros bienes y que eran grandes en extremo, él los codició, como todo hombre de esa condición, por lo que nos echó fuera y mandó a sus siervos a que nos mataran a fin de apoderarse de nuestros bienes. Sucedió pues que huimos delante de los siervos de Labán y nos vimos obligados a abandonar nuestros bienes que cayeron en manos de Labán. Y huimos al desierto sin que nos alcanzaran los siervos de Labán que nos querían matar. Y nos escondimos en la oquedad de una roca. Y aconteció que Labán se irritó conmigo, con Nefi, y lo mismo hizo Lemuel, porque se dejó llevar por las palabras de Labán. Por tanto, Labán y Lemuel nos hablaron muchas palabras ásperas a nosotros, sus hermanos menores, y hasta nos golpearon con una vara. Y sucedió que mientras nos golpeaban con la vara, he aquí vino un ángel del Señor. Dios protege a quien preserva su palabra.
Y se puso ante ellos y les habló diciendo, por qué golpeáis a vuestro hermano menor con una vara? ¿No sabéis que el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros? Y esto a causa de vuestras iniquidades. He aquí, subiréis de nuevo a Jerusalén y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. Y luego que nos hubo hablado, el ángel se fue. Y después que el ángel hubo partido, Labán y Lemuel empezaron otra vez a murmurar, diciendo, ¿cómo es posible que el Señor entregue a Labán? A ver, ¿cómo es posible que el Señor entregue a Labán en nuestras manos? He aquí es un hombre poderoso y puede mandar a 50 así, y aún puede matar a 50. Luego, ¿por qué no a nosotros? Vamos al capítulo 4. Esto está emocionante ya. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles, subamos de nuevo a Jerusalén. Pero es que en el capítulo 4 es que suceden las cosas. Nefi mata a Labán por mandato del Señor, esta es la introducción, y luego obtiene las planchas de bronce por una estratega. Zorán opta por unirse a la familia de Ley en el desierto, aproximadamente de 600-592 a.C. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles, subamos de nuevo a Jerusalén, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor, pues he aquí él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué pues no ha de ser más poderoso que Labán, con sus 50 o aún con sus decenas de millares? Subamos pues y seamos fuertes como Moisés, porque él de cierto habló a las aguas del mar Rojo, y se apartaron a uno y a otro lado. Esto lo escuché yo en la clase doctrinal de hoy en la iglesia. Que el profeta fue fuerte en la fe, en la seguridad, y se abre el mar, porque era una buena obra de salvación del pueblo de Dios ante el asedio de los egipcios. Y tener la confianza y la seguridad de que ese mar no se iba a cerrar mientras el pueblo de Dios cruzara el mar Rojo. Eso lo escuché hoy de un hermano en la iglesia, David Atencio, me acuerdo yo, que un hermano de la fe que tengo en la iglesia. Ok, continuamos. Y se apartaron a uno y otro lado, y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos del faraón los persiguieron y se ahogaron en las aguas del mar Rojo. O sea, nuestros padres, el pueblo de Dios de esa época, sobre tierra seca se apartó el mar, y los ejércitos del faraón los persiguieron y se ahogaron en las aguas del mar Rojo. He aquí a vosotros os consta la certeza de esto, y también sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá. El Señor puede librarnos como a nuestros padres y destruir a Labán como a los egipcios. Comparando ese milagro impresionante con esa fortaleza, Nefi, y de paso que un ángel les ha hablado. Y cuando hube hablado estas palabras, todavía estaban irritados los hermanos de Nefi y continuaron murmurando. Sin embargo, me siguieron hasta que llegamos a los muros de Jerusalén. Y era ya de noche, e hice que se ocultaran fuera del muro, y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. Él iba guiado por el Espíritu. Iba guiado por el Espíritu de Dios, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante, y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre que había caído al suelo delante de mí porque estaba ebrio de vino. Y al acercarme a él, hallé que era Labán. Y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo.
Y aconteció que el Espíritu me constriñó, me habló a que matara a Labán, acabara con ese problema. Pero dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Y el Espíritu me dijo de nuevo, he aquí el Señor lo ha puesto en tus manos. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida, y que él no quería escuchar los mandamientos del Señor. Y además se había apoderado de nuestros bienes, está hablando de Labán. Y sucedió que otra vez me dijo el Espíritu, mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. He aquí que el Señor mata a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es mejor que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Los anales tenían que ser rescatados, salvados, protegidos. Y cuando yo, Nefi, hube oído estas palabras, me acordé de que el Señor me había hablado en el desierto diciendo, en tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Sí, y también consideré que no podrían guardar los mandamientos del Señor según la ley de Moisés, al menos que tuvieran esa ley. Y también sabía que la ley estaba grabada sobre las planchas de bronce. Y además sabía que el Señor había puesto a Labán en mis manos para este fin, que yo obtuviese los anales de acuerdo con sus mandamientos. Por lo que, obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada. Y después que le hube cortado la cabeza con su propia espada, tomé las ropas de Labán y me vestí con ellas, poniéndomelas todas, y me ceñí los lomos con su armadura. Y cuando hube hecho esto, me dirigí al lugar donde se hallaba el tesoro de Labán, y al acercarme a ese sitio encontré al siervo de Labán, que guardaba las llaves del tesoro. E imitando la voz de su amo, le mandé que me acompañara al lugar del tesoro, y él supuso que yo era su amo, Labán, pues vio la ropa y también la espada ceñida a mi cintura, y me habló concerniente a los ancianos de los judíos, porque sabía que su amo, Labán, había estado entre ellos durante la noche. Y le hablé como si yo hubiese sido Labán, y también le dije que yo tenía que llevar los grabados que estaban sobre las planchas de bronce. A mis hermanos mayores que se hallaban del otro lado de las murallas, sobre las planchas de bronce, a mis hermanos mayores que se hallaban del otro lado de las murallas. Y también le mandé que me siguiera, y creyendo él que me refería a los hermanos de la iglesia, y que era en verdad Labán, a quien yo había matado, me siguió. Y me habló muchas veces acerca de los ancianos de los judíos, mientras me dirigía hacia donde estaban mis hermanos fuera de las murallas. Y aconteció que cuando Labán me vio, se asustó en extremo, lo mismo que Lemuel y San, y huyeron de mi presencia, porque creían que era Labán y que me había quitado la vida, e iban a matarlos también a ellos. Y aconteció que los llamé y ellos me oyeron. Por tanto cesaron de huir de mi presencia. Y cuando el siervo de Labán vio a mis hermanos, empezó a temblar y estaba a punto de huir de mí y volver a la ciudad de Jerusalén. Y yo, Nefi, siendo un hombre grande de estatura y habiendo recibido mucha fuerza del Señor, prendí al siervo de Labán y lo detuve para que no se escapara. Y sucedió que le dije que si quería escuchar mis palabras, así como vive el Señor y como vivo yo, que si prestaba atención a nuestras palabras, le perdonaríamos la vida. Y le hablé, sí, le hice juramento de que no tenía que temer, que sería libre como nosotros si descendía con nosotros al desierto. También como una forma de seguridad, ¿no? Para que no diera la noticia de lo que había sucedido. Y también le dije, ciertamente el Señor nos ha mandado a hacer esto, y no debemos ser diligentes en guardar los mandamientos del Señor. Por lo tanto, si desciendes al desierto donde está mi padre, habrá lugar para ti entre nosotros. Y sucedió que Zorán, que era el siervo de Labán, cobró ánimo al oír las palabras que le hablé.
Ahora bien, Során era el nombre de este siervo y prometió que descendería el desierto a donde estaba nuestro padre, sí, y también nos hizo juramento de que permanecería desde entonces con nosotros. Ahora bien, deseábamos que permaneciera con nosotros por esta razón, que los judíos no supieran de nuestra huida. ¿Se dan cuenta de lo que les dije? La noticia. Al desierto, no fuera que nos persiguieran y nos destruyeran. Y aconteció que cuando Során se juramentó, cesaron nuestros temores con respecto a él. Y sucedió que tomamos las planchas de bronce y al siervo de Labán y partimos para el desierto y viajamos hacia la tienda de nuestro padre. Vamos al capítulo 5, que hasta ahí voy a leer por hoy el libro del Mormón. Sarai se queja contra Lehi, ambos se regocijan por el regreso de sus hijos, ofrecen sacrificio. Las planchas de bronce contienen los escritos de Moisés y de los profetas. En ellas se indica que Lehi es descendiente de José. Lehi profetiza acerca de sus descendientes y de la preservación de las planchas aproximadamente de 600 a 592 a.C. Y aconteció que después de haber viajado por el desierto a donde estaba nuestro padre, he aquí este se llenó de gozo y también mi madre Saraía. Se regocijó en extremo porque verdaderamente se había afligido por nosotros. Porque creía que habíamos perecido en el desierto y también se había quejado contra mi padre Saraía, diciéndole que era visionario y dijo, tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia y mis hijos ya no existen y nosotros pereceremos en el desierto, decía ella, le reclamaba a la mujer. Y según esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre. Y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo, sé que soy un hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido como con mis hermanos. Pero he aquí he obtenido una tierra de promisión y me regocijo en estas cosas, sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán. Tenía fe en el Señor y los hará volver a nosotros en el desierto. Y con estas palabras mi padre Lehi consoló a mi madre Saraía con respecto a nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén para obtener los anales de los judíos. Y cuando volvimos a la tienda de mi padre se llenaron de gozo y mi madre se consoló. Y ella habló diciendo, ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto, sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos, los ha librado de las manos de Labán. No habla tanto de lo carnal de lo humano, sino la intervención divina del Señor. Que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto, sí, y de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos y los ha librado de las manos de Labán, la intervención del Señor. Y les ha dado poder para llevar a cabo que el Señor les ha mandado. Y según de esta manera de hablar, y se expresó ella. Y aconteció que se regocijaron en extremo y ofrecieron sacrificio y holocausto al Señor. Y dieron gracias a Dios, al Dios de Israel. Y después de haber dado gracias al Dios de Israel, mi padre Lehi tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio. Y vio que contenía los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo y también de Adán y Eva y nuestros primeros padres, y asimismo la historia de los judíos desde su principio aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también la profecía de los santos profetas desde el principio hasta comenzar el reinado de Sedequías y muchas profecías declaradas por boca de Jeremías. Bueno, y aquí habla un poco más de las planchas. Vamos a adelantar un poco, porque no quiero que se pierda la esencia de lo que estoy buscando. Voy por el 17, capítulo 1, primer libro de Nefi, capítulo 5, voy por el 17. Y cuando mi padre vio todas estas cosas, fue
lleno del Espíritu. Alabado sea Dios. Y empezó a profetizar con el Espíritu del Señor acerca de sus descendientes. Que estas planchas de bronce irían a todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos y que fueran de su simiente. Por tanto dijo que estas planchas nunca perecerían ni jamás el tiempo las empañaría. Y profetizó muchas cosas en cuanto a su posteridad. Al llenarse del Espíritu del Señor, ahí está la sabiduría que nosotros estamos pidiendo. Al servicio del plan de Dios. Y sucedió que hasta este punto mi padre y yo habíamos guardado los mandamientos del Señor como nos había mandado. Y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado. Y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables y de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Ahora voy al artículo más importante, que era el último. Por lo tanto, fíjense la conexión con el libro de Santiago. ¿Están listos, estimados amigos? ¿Qué hora es? Uy, ya va 1 hora. Hay que apurarse. Por lo tanto, fue en la sabiduría del Señor que los lleváramos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión. Vamos a repetir esto. Por lo tanto, fue en la sabiduría del Señor, de Dios, la que viene del cielo, la que proviene de Dios Todopoderoso, que los lleváramos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión, en situaciones de extremo peligro, donde había muchos salteadores, muchos bandidos, pero el Espíritu de Dios los iba guiando en medio de tanto peligro con ese tesoro del Señor tan importante hacia la tierra de promisión. La sabiduría del Señor. Y que lo tengo que leerlo un poco otra vez. Por lo tanto, fue en la sabiduría del Señor, gracias a la sabiduría de Dios, dentro de la sabiduría del Señor. Mira como decía el apóstol Santiago, gozaos en las pruebas y tened fe sin dudar, pidiendo sabiduría al Señor. Así es que se conduce un hijo de Dios. Que viajábamos por el desierto, situación difícil, hacia la tierra de promisión. Ok. Hay que resumir por el tiempo que llevamos, es bastante. Hay que resumir esto. Se dieron cuenta que yo estaba equivocado. Uno no tiene que convertirse en algo que Dios no nos ha ya hecho un llamamiento. No tenemos que convertirnos en eso. Nosotros somos lo que Dios designó para nuestras vidas. Y pedimos dirección de Dios y sabiduría siempre y cuando nos alejemos, según estuve leyendo, de la maldad, de la malicia, del mal proceder, de la mala intención y de las tentaciones, de aprovechar de la confianza que nos puedan dar otras personas. Mantenernos seguros en la fe del Señor. Y cuando pedimos sabiduría en el libro de Santiago, así como Dios le dio sabiduría en el libro del Mormón a Nefi, en el llamamiento, tengan confianza, y atravesaron peligros para rescatar los anales, los escritos en bronce. Entonces esa seguridad en la fe
Es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces yo estaba haciendo mi oración de una manera equivocada de hace mucho tiempo, en la cual yo pedía sabiduría, inteligencia, para ser un hombre en verdad ungido y convertirme en yo no sé qué. No, nada de esa broma. En la humildad, como cualquier ser humano, porque porque como les digo, y lo volveré a decir por tercera, cuarta, quinta y las veces que hagan falta, no se mueve una hoja en el campo, una hoja seca, sin el permiso y la voluntad del Señor. Todo lo que transcurre en nuestro entorno, todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, tiene que ver con la voluntad de Dios y con la voluntad del Señor, los planes de Dios. Y en ese cúmulo de pruebas es que tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a sortear las dificultades y solucionar, que nos llegue la solución ante los problemas, las vicisitudes, para defender, para proteger tanto nuestras vidas, por supuesto, como las vidas de los seres queridos y aquellos que en verdad lo necesitan. El apóstol Santiago, me recuerdo bien, en este estudio bíblico que acabo de hacer, hablaba de los huérfanos, de las viudas y los huérfanos, las viudas, me falta uno más, ¿no? Los huérfanos, las viudas. Qué memoria de elefante tengo yo, ¿verdad? Vamos a ver, los huérfanos, las viudas, Cristo. Vamos a apoyarnos. Siempre me gusta tener apoyo y estar pisando firme, ¿no? Vamos a ver la parte final del capítulo 1. Vamos, para ir concluyendo. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Resistir a la tentación, para que seáis provistos y llenos del Espíritu de Dios. Seáis dignos de recibir el Espíritu de Dios. Entonces se conecta, es el mismo Espíritu de Dios el que habla tanto en la Santa Biblia, las escrituras de la Biblia, como el mismo Espíritu de Dios que habla aquí en el libro del Mormón. Le dio ese poder y esa sabiduría a Nefi y ese llamamiento para sortear las dificultades y rescatar la palabra de Dios que está escrita en bronce en esos anales del 600 al 592, es un aproximado, es un margen de 8 años ahí antes de Cristo. Más o menos antes de Cristo fue esa época. Entonces se dieron cuenta de donde está equivocado, ya estamos concluyendo. Está a la hora. Pedid sabiduría y dirección de Dios. No afanéis de lo que yo sí soy capaz de esto, de lo otro. Mírenme lo bueno que soy. No crezcáis en el orgullo, porque lo dijo muy bien Jesucristo. El que se engrandece será humillado, y el que se humilla ante Dios por causa del Señor será enaltecido. Será engrandecido, estará bien ante los ojos de Dios. Dada la hora, yo creo que tenemos que concluir para que no se pierda la esencia de este estudio que acabamos de hacer. Lo que yo aprendí en la clase de hoy, me extendí, creo que leí bastante, pero estaba disfrutando la lectura, en verdad. Estaba disfrutando el estudio bíblico. Y bueno, hay que terminar como siempre, como todos los videos. Si en verdad te gustó el estudio bíblico que acabamos de hacer, por favor regálame un like para saber, un me gusta, para saber que en verdad caló bien. Me ayudarías, como dicen los que trabajan en YouTube, en el algoritmo de YouTube, para que sea recomendado el video y le llegue a más personas. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme, apoyarme, bienvenido seas, estimado.
Si quieres escribirme algo, hubo un hermano en la fe que me habló la última vez que yo estuve escribiendo sobre la iglesia de Jesucristo, sobre la restauración de la iglesia. Bienvenido sea cualquier persona que quiera participar. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta, como siempre lo digo en todos los videos. A todos mis hermanos, mis amigos, mis compañeros y aquellos que hayan podido ver esta enseñanza, gracias a Dios, ser agradecidos con el Señor. Se les aprecia y se les respeta. Les habló Ernesto Rondón. ¿Qué horas serán, Dios mío? Estamos en 1 de enero del 2023. Son las 9:16 de la noche. Bendiciones para todos. Que sean bendecidos por Dios nuestro Señor. Bendiciones para todos.